A sus 85 años, nos recuerda que en la guerra no hay ganadores, que cualquier lucha por derechos es justa, que las fronteras son imaginarias, que la poesía puede ser también un acto de valor ante la barbarie y que la memoria es un hogar que merece defenderse. Bueno, yo me considero, en cierto modo, un poeta beat. Yo era de esa generación, o soy de esa generación, y para mí los beat eran muy importantes porque eran revolucionarios del lenguaje y de las actitudes. Como sabes, en Estados Unidos en los años 50, a mitad del siglo pasado, hubo el macartismo, que era aplastante, que era esa casa de brujas que costó a mucha gente su trabajo, su libertad, hasta su vida, y que silenció mucho la voz creativa en mi país. Y aún después de que se venció el macartismo, duraron sus secuelas, ¿no? Ese miedo, esa censura, esa autocensura que es quizás el peor tipo de censura. Entonces los poetas beat y los escritores beat de narrativa también luchamos en contra de eso, ¿no? La hipocresía, esa sociedad sofocante, ¿no? Que fue producto del macartismo y de otras influencias también. El momento en que yo supe por primera vez que existía un poeta que se llamaba Allen Ginsberg, yo debía haber tenido 19, 20 años. Estaba en Nuevo México, en mi pueblo, en Albuquerque. Fui a una fiesta y alguien leyó Aullido de principio a fin en voz alta, ¿no? En la fiesta, y me captivó. Fue el momento en que yo decidí ser poeta. Escribí a Ginsberg, a su editorial, a la editorial que había publicado el libro, City Lights, y le dije, te encuentro en tal esquina, en tal fecha, en tal hora en San Francisco. Y fui desde Albuquerque 18 horas por carretera conduciendo a San Francisco. Por supuesto, él no apareció, ¿no? Y fueron unos años después que lo conocí, cuando vivía ya en Nueva York. Él vivía muy cerca de mí. Yo vivía en la calle 9, él vivía en la calle 3. Y allí era donde nos hicimos una amistad que duró hasta su muerte en el 97. Para mí, Ginsberg es una figura importante de nuestra poesía y también un ser social importante por el hecho de haber externalizado su homosexualismo en un momento en que eso era bastante tabú, ¿verdad? Él tenía mucho coraje en ese sentido y nos ha dejado poemas importantísimos. Ernesto Cardenal es otro poeta, o era otro poeta muy importante en mi vida y en la vida de la poesía latinoamericana y mundial. Yo lo conozco aquí en México por primera vez en el 61, en unos salones que hacíamos en casa de Philip Lamantilla, aquí en la colonia Cuauhtémoc, en la zona rosa. Allí íbamos todas las noches, o prácticamente todas las noches, un grupo de poetas mexicanos, norteamericanos, latinoamericanos, y Ernesto estaba aquí en México y frecuentaba esos salones. Era antes de que se hizo cura, sacerdote católico. Y bueno, allí empezó nuestra amistad y seguía él cuando pasó la revolución sandinista. Después de la victoria lo nombran ministro de Cultura. Él me invitó a Nicaragua unos meses después de la victoria para escribir un libro sobre las mujeres de Nicaragua. Después volví a Nicaragua al final de ese año para quedarme ya
para vivir y trabajé un año en el ministerio con él. Ha sido una figura, creo que fundamental en la poesía de su generación. Me siento feliz de haberlo conocido. La Ciudad de México en aquel momento tenía unos 12 millones de habitantes, o sea, la mitad de la que tiene ahora, entonces era mucho más fácil manejarse por la ciudad. La recuerdo como una ciudad de tremenda cultura, de mucha cultura, de muchos espacios verdes. Mis años aquí fueron maravillosos. Éramos poetas jóvenes todos, empezando, ¿verdad? Y aunque los norteamericanos, algunos de nosotros sabíamos un poco de español, y lo mismo los latinoamericanos, algunos sabían inglés, pero no lo suficiente para realmente comprender a cabalidad la obra de la otra parte, ¿verdad? Y tampoco conocíamos las influencias. Por ejemplo, nosotros no conocíamos la obra de Neruda, de Vallejo, de Huidobro. Los latinoamericanos tampoco conocían la obra de Pound, de Williams, de nuestras influencias. Entonces allí nació la idea de la necesidad de una revista bilingüe de poesía que resultó ser El Cordón Plumado, que fundamos Sergio Mondragón, un poeta mexicano, y yo, y que funcionó 8 años. Tuvimos 31 números en que publicamos, por ejemplo, por primera vez Ginsberg en español, por primera vez Cardenal en inglés, y muchos otros poetas y escritores. México como país recibía refugiados del nazismo, de las dictaduras latinoamericanas. Entonces llegaban muchos artistas escapando situaciones de violencia, de muerte, y daban lo mejor de sí acá. También una ciudad que amaba el arte, que ama el arte, ¿no? Entonces muchos museos. O sea, hasta el corte de 68, que fue un golpe terrible, ¿no? Hasta ese momento, México quizás era una de las ciudades donde mejor se podía vivir en el mundo, ¿no? Se habla mucho de la violencia, se habla mucho de los problemas que indudablemente existen. No los quiero opacar, ¿no? Pero creo que no se habla todo lo que se podría de lo bueno que hay aquí, ¿no? Es un lugar privilegiado para mí, entre todas las ciudades donde he vivido. El hogar uno lo lleva dentro, ¿no? Uno puede mudarse de país en país, de casa en casa, de lugar en lugar, y yo he tenido la suerte de vivir en muchos países o varios países que han sido muy importantes para mí, como es el caso de México, Cuba, Nicaragua y mi propia patria. Pero he sentido que siempre he traído dentro el hogar. O sea, el hogar es lo que calienta a uno, donde se siente cómoda, donde puede trabajar. Y en ese sentido, yo llevo eso conmigo siempre. En primer lugar, la lucha del 68 aquí en México me enseñó muchas cosas. En primer lugar, me enseñó lo que es capaz un gobierno cuando se siente amenazado, lo que es capaz de hacer a su propio pueblo. Y Cuba, bueno, tuve la suerte o la dicha de vivir en Cuba por una década, la segunda década de la revolución. Fue una década realmente importante porque ya los grandes cambios del principio habían tenido lugar, pero todavía no llegaban los problemas tan agobiantes, ¿no?, que llegaron después. Entonces eran momentos luminosos realmente, y siempre voy a sentirme agradecida de haber podido vivir ahí en ese momento
que mis hijos vivieron ahí en esos momentos, que se educaron allí. Y después, bueno, Nicaragua fue otra experiencia muy importante con el sandinismo de verdad, no el que está ahora y se dice sandinismo y no lo es. En aquel momento del principio era otra experiencia de esperanza con muchos logros. Así es que yo me considero muy afortunada haber podido compartir esos momentos en esos países. Cuando yo empecé a escribir esos libros de historia oral, principalmente, como dices, con mujeres, hubo todo un movimiento de historia oral, sobre todo en América Latina y sobre todo en países como Cuba y Nicaragua, donde hubo revoluciones, movimientos de cambio social, en que se daba cuenta que la voz auténtica es la voz protagonista, vamos a decirlo así, es la voz del pueblo, es la voz de los que hacen y viven esos acontecimientos. Yo no tengo universidad, yo no tengo una educación formal, yo soy formada por mí o por mis experiencias, y entonces yo escuchaba todas esas discusiones, participaba también y empecé a hacer ese trabajo dentro de ese contexto, ¿no? de varios compañeros y compañeras. A mí me llamaba siempre la atención la mujer, las historias de las mujeres, porque no se contaban, ¿no? O se contaban rara vez. Era muy común, y creo que es común hasta el día de hoy, subestimar a la mujer, marginarla, ¿no? Entonces, para mí era importante llevar esas voces o ayudar a que esas voces se llevaran al público lector. Bueno, yo soy poeta, ante todo soy poeta. Es, digamos, la identidad que considero la más importante de las muchas que tengo, y me apasiona el lenguaje, sus cambios, su riqueza. Entonces esas voces plasmé en esos libros. Bueno, también encuentran lugar en mi poesía, en mi prosa, en mi narrativa, porque yo escucho siempre y no sé, me parece, es como una música para mí. Vietnam para mí fue un momento clave en mi vida. Yo soy de la generación en Estados Unidos que prácticamente crecimos con la guerra, ¿no? Entonces marcó nuestra vida de adulto, digamos, de joven adulto. Para mí la invasión de un país pequeño por un país poderoso es siempre inadmisible, ¿no? Donde quiera que sea. Y el ejemplo de Vietnam fue trágico, ¿no? Porque Estados Unidos invadió ese país, lo dividió en dos y causó centenares de miles de muertos. Y yo luché siempre en contra de la guerra con mucha gente de mi generación. Luchamos de muchas maneras, salimos a la calle, etcétera, etcétera. Pero cuando tuve la oportunidad, ya viviendo en Cuba, de ir a Vietnam del Norte, invitado por la Asociación de Mujeres de Vietnam del Norte, en aquel momento todavía, te hablo del 74 todavía, hay guerra todavía, el país dividido. Y yo había ya hecho algunos libros, publicado algunos libros de historia oral con mujeres, y la Asociación de Mujeres del Vietnam del Norte me invita a entrevistarme con mujeres vietnamitas y hacer un libro sobre la lucha de ellos. Y fue una experiencia muy fuerte, claro, como norteamericana, muy dura, ¿no? Porque lo que vi, lo que escuché, me confirmó
lo que nosotros, los norteamericanos, estaban haciendo a ese país, no el pueblo, pero nuestro gobierno. La experiencia de Vietnam fue tan fuerte en mí que nunca pude escribir un poema sobre Vietnam. Yo creo que el activismo social como que lo intuyo por dentro desde chica, ¿no? Desde niña, sin que sabía que se llamaba así, por supuesto. Yo fui víctima del incesto de parte de mi abuelo, de un abuelo, mi abuelo materno, cuando era muy, muy pequeña. Yo creo que cuando una persona sufre una injusticia de ese tipo, se vuelve combatiente de alguna manera, ¿no? Porque o se destruye, ¿no? En muchos casos se destruye a la gente, pero en mi caso, afortunadamente, me volvió más fuerte, resistente, ¿no? Yo también desde muy chica sabía que quería ser escritora, no tanto poeta, porque yo padecí de una educación en Estados Unidos, una educación pública que no enseñaba bien la poesía, pero lo tuve que descubrir después. O sea, esas dos cosas creo que llegaron muy temprano a mí. El feminismo más tarde. El feminismo lo descubrí aquí en México en el año 69, que empezaba en Estados Unidos lo que nosotros llamamos la segunda ola de feminismo. Me llegaban artículos, textos, y empecé a leerlos y realmente me deslumbré. Hice un pequeño libro que se publicó aquí por siglo XXI, creo que en el año 71 tal vez, que se llamaba Las Mujeres, que era una recopilación de textos traducidos al español con una introducción mía. Y bueno, en ese momento que descubrí el feminismo, me cambió la vida realmente y me provocó el deseo de entrevistarme con mujeres, hacer esos libros de historia oral, escuchar más, prestar más atención a la voz femenina, etc. Así es que bueno, eso me llegó un poco más tarde, pero llegó para quedarse. Hay muchas discusiones acerca de eso, la utilidad de la literatura, digamos, ¿no? Debe ser combatiente o no, debe tener posiciones políticas, ¿no? Eso me parece pedir mucho de la literatura. Yo no creo que la literatura está allí, ni el arte en general, para combatir, pero nos sensibiliza, ¿no? El arte, la literatura nos sensibiliza acerca de los grandes problemas humanos. Y entonces me parece que eso más bien es su papel, no de combatir, sino de sensibilizar. Uno escribe, hablo por mí, de lo que siento, de lo que soy, y naturalmente como yo soy activista social, es una parte grande de mi vida. Bueno, eso sale naturalmente en mi obra, pero no es que yo propongo que un poema combate el odio o la violencia, ¿no? El enemigo, una de las cosas que trata de hacer siempre es borrar nuestra memoria. No quiere que recordamos que tenemos pasado, porque sin pasado no puedes tener futuro, ¿verdad? Y nos hacen más maleables, más fáciles de manipular sin memoria. Así es que tenemos que luchar por la memoria. Y para mí, bueno, mis memorias, el libro que festejamos aquí esta semana en México, Nunca me fui de casa, es eso, es pura memoria. No creo que puedo decir con suficiente énfasis cuán importante es para mí la memoria. Y cada quien tiene sus
múltiples memorias, ¿no? Recuerdos. Hay que acariciarlos, hay que nutrirlos, hay que mantenerlas vivas, porque de otra manera no hay futuro.